Bueno, hola, ¿cómo están? Aquí con un video. Soy Fernando Iturra, espero que estén todos bien. Aquí voy a hacer un video de estudio bíblico acerca de la parábola del sembrador que enseñó Jesús. Y estamos casi en Navidad, a una semana de Navidad. Y espero que este mensaje les sirva para su estudio bíblico, estudio de la Biblia. Bueno, voy a orar primero. Padre Santo, vengo a ti en oración pidiéndote tus bendiciones, tu sabiduría para este estudio. Te doy gracias por la oportunidad de poder compartir tu santa palabra. Espero que sea de utilidad para los que escuchen este estudio bíblico. Bendice a los hermanos, Señor, a cada uno de nosotros, en nuestra familia, en nuestras enfermedades, para que tú sanes y alivies en nuestras enfermedades, nos alivies de nuestras enfermedades, también pueda suplir nuestras necesidades, ya sea de trabajo, de el sustento y tener lo necesario, lo que necesitamos para cada día, cada mes, cada año. Te damos gracias por las bendiciones de este año. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, espero que me alcance la memoria. Quizás para 10-15 minutos. Y voy aquí a leer la parábola del sembrador. Aquí Jesús habló 2 veces de esta parábola. La primera solamente la dijo y la segunda la explicó. Yo voy a leer donde él explica la parábola del sembrador. Y más o menos su significado. Voy a empezar leyendo del Mateo capítulo 13, versículo 15. Desde el versículo 15 voy a empezar a leer. Aquí como los primeros versículos como una introducción a la parábola, a la explicación de la parábola. Versículo 15, Mateo capítulo 13, versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Versículo 16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador.
primero decir, porque aquí no lo dice, que la parábola del sembrador. El sembrador es el Espíritu Santo, como también Jesús lo dijo, ¿ya? Pero el que siembra o el que pone la semilla, digamos, es somos nosotros. Nosotros tratamos de plantar la semilla, pero el que hace germinar la semilla es el Espíritu Santo, ¿ya? ¿Y cómo lo hace? A través de la palabra de Dios. Nosotros lo que sembramos es la palabra de Dios, esa es la semilla, ¿ya? Pero el que siembra, el que hace que la semilla pueda germinar y dar frutos, es el Espíritu Santo. Por eso se llama la palabra del sembrador, la parábola del sembrador. No se llama la parábola de la siembra o de los que siembran. ¿Ya? No se llama tampoco la palabra de la semilla, ¿ya? Sino que del sembrador, del que siembra, es decir, del que hace que la semilla brote, crezca y de frutos, ¿ya? Entonces, versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Bueno, en esta parábola tenemos 4 tipos de personas, es decir, a todas las personas en la humanidad, en el mundo. Solamente en esta parábola a todos se divide en 4 personas, ¿ya? O 4 características que la persona tiene para recibir, su forma de recibir la palabra de Dios, el mensaje de Jesucristo, del Evangelio de Jesucristo. ¿Ya? Aquí vemos la primera tipo de persona, o la primera forma en que la mayoría de las personas reciben la palabra de Dios, que es la semilla, ¿cierto? Ya dije que la palabra de Dios es la semilla. Cuando alguno oye la palabra del reino, la semilla, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ya aquí podemos ver varias cosas. Primeramente, el que oye la palabra del reino y no la entiende. En la Biblia Pablo dijo que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10:17. ¿Ya? Entonces la única forma de tener fe y también arrepentimiento y perdón de los pecados es oír la palabra de Dios, ¿cierto? Porque la palabra de Dios es el mensaje de Dios para nosotros, para que nosotros podamos, por medio de su palabra, es decir, la semilla, tener salvación en vida eterna, perdón de los pecados, ¿cierto? Para ser librado de la condenación. Entonces aquí el primer requisito es oír la palabra del reino. Y aquí se está refiriendo al reino de los cielos. Ya quizás en otro estudio podemos ver por qué aquí dice la palabra del reino, o del reino de los cielos, como dice en otra parte. Y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Ya? Y no la entiende. Es decir, si yo no entiendo algo, yo no puedo comprender algo, no puedo recibirlo bien, ¿cierto? No puedo hacer lo que
me dicen que yo haga. De esta forma, hacerlo de esta forma, ¿cierto? Si yo digo no entiendo, no lo voy a poder hacer porque no lo entiendo, ¿cierto? Entonces, como la persona no entiende, entonces, como dice aquí, viene el malo o viene cualquier persona contrera, ¿cierto? Contraria a la palabra de Dios y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, ¿ya? El malo ya sabemos a quién se refiere, ¿ya? Pero el malo tiene sus representantes, ¿ya? Como dijo Pablo también en 1 Corintios capítulo 11, que el malo, ¿cierto? El de abajo, ustedes ya saben, el diablo tiene sus representantes, o sea, tiene gente que lo represente, ¿ya? También en otro versículo, aquí, donde Jesús también habla de la parábola del sembrador, habla de que vienen las aves del cielo y arrebatan, no sé si es la palabra arrebatan, lo que fue sembrado en la persona, ¿ya? Entonces puede venir alguien y te dice, no, ya estáis leyendo la Biblia y te vas a convertir en un fanático y esas cosas no existen, la Biblia es solamente un invento de hombres que quieren manipularte, quieren meterte miedo para que tú hagas lo que ellos quieran. Bueno, eso es lo que uno puede escuchar, ¿ya? Entonces, por eso aquí también dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado, ¿ya? Y como la persona no entiende, entonces le va a hacer caso al primero que le diga que no vaya a ser un fanático religioso, que la Biblia te va a echar a perder la psiqui, cualquier cosa de esas típicas, y va a arrebatar lo que la persona escuchó, ya va a quedar en nada, ¿ya? Porque al no entender la persona lo que la Biblia dice, que la mayoría no la entiende porque primero no la quiere entender y segundo porque le hace caso a otras personas que tampoco quieren entender la palabra de Dios, ¿ya? Dice, este es el que fue sembrado junto al camino, ¿ya? Y una de las cosas que yo hago y que a veces le digo a las personas que quieren estudiar la Biblia, que se fijen en los detalles, es decir, se fijen en cada palabra. Cada palabra puede tener un sentido, ¿ya? Entonces hay que fijarse en los detalles de esa palabra, ¿ya? O sea, en un sentido figurado podemos decir, mastique bien lo que está leyendo, para que lo pueda digerir bien, es decir, para que lo pueda entender bien, ¿ya? Entonces hay que masticar bien lo que uno lee, lo que uno escucha o lo que uno lee, ¿ya? Para saber también lo que está comiendo, ¿cierto? Porque a veces uno se echa la cuchara a la boca la cuchara, y a veces no sabe que a veces, aunque sea casi nunca, vienen algunas sorpresas en la comida, en la sopa o en cualquier comida pueden venir una sorpresa. Por ejemplo, típico el pelito. Mira, mamá, encontré este pelito ahí en mi plato. Entonces uno, para saber bien lo que come, ¿cierto? Lo que escucha, lo que entiende, tiene que digerirlo bien. Entonces eso es una cosa que yo recomiendo, fijarse en los detalles, es decir, poner atención a cada palabra
Y también una cosa buena que a mí me sirve es que ahora no solo tenemos la Biblia en libro, en papel, sino que en aplicaciones. Hay varias aplicaciones, bueno, hay hartas aplicaciones en realidad. Y en la mayoría, yo creo, hay buscador de palabras. Entonces tú buscas una palabra y te salen todas las palabras, esa palabra que aparece en la Biblia. Y en la aplicación que yo tengo, aparece la palabra traducida en el idioma original. Por ejemplo, si tú buscas una palabra en hebreo, te sale la traducción literal. Si buscas la palabra en griego, te sale la traducción literal, y también te salen en las dos, te salen sinónimos, el significado que se usa en la traducción, ¿cierto? Entonces eso también puede ayudar a comprender más lo que uno lee. Por ejemplo, aquí dice, este es el que fue sembrado junto al camino. Y yo hoy día fui a ver el significado de la palabra camino, pero en hebreo, porque el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo, en griego. El antiguo en hebreo y el nuevo en griego, y aquí estamos leyendo el griego, ¿ya? O sea, una traducción del español, del griego al español acá. Entonces la palabra camino, como yo también lo entendí, es la carretera, es decir, por donde uno transita, ¿ya? Por donde camina la gente, de una ciudad a otra, de un pueblo a otro, donde caminan, por ejemplo, van los animales que se trasladan de un lugar a otro. Así eran las carreteras antiguamente, ¿cierto? Antiguamente, en este tiempo de Jesús, no existían la bicicleta ni los automóviles, ¿cierto? La micro, camiones, el metro, etcétera, ni siquiera aviones existían, ¿cierto? Entonces, a ese camino se refiere, junto al camino, ¿ya? Aquí dice, y el que fue sembrado junto al camino, es decir, yo voy por este camino, cierto camino público, podemos decir, donde cualquiera puede ir caminando, una carretera, y voy caminando, entonces pesco una semilla que quizás tengo en el pantalón, o ando trayendo en el pantalón o en una bolsita, y voy tirando semillas ahí junto al camino, al lado del camino. Ahí tiro una, tiro otro, la que pueda tirar, ya que es la palabra de Dios. Entonces a eso se refiere junto al camino, ya, porque algunos pueden decir, el camino se refiere a los caminos de Dios, ¿ya? Pero también en la Biblia no solamente habla del camino de Dios, los caminos de Dios, sino que también de los hombres, ¿ya? Y este claramente es un camino de los hombres, ¿ya? Por donde pasan los hombres. Cualquier persona pasa por ahí, camina por ahí, y le tiro una semilla. Es decir, le testifico la palabra de Dios, ¿ya? Pero como casi siempre ocurre, yo creo en el más de un 90%, quizás yo diría a ver, pongámosle 95%, pongámosle. El 95% de las personas que uno le da esta semilla, o sea, que le habla de la palabra de Dios,
no la va a entender. Es decir, puede entender lo que yo quiero decir, pero no va a entender de que eso es lo que Dios quiere para él. ¿Ya? Puede ser que sea un religioso o que diga, no, sí, yo creo en Dios, pero a mi manera. Si alguien cree en Dios a su manera, es porque no quiere entender la palabra de Dios, porque si yo a alguien le digo tal cosa, mira, esta cosa es así, y asá, de esta manera, y la otra persona me dice, no, pero yo lo creo o lo voy a hacer a mi manera. ¿Está aceptando lo que yo estoy diciendo, lo que estoy diciendo a esa persona? No, ¿cierto? Entonces, si Dios nos dice algo y alguien dice, no, es que yo soy cristiano a mi manera, creo en Dios a mi manera, y Dios está en el corazón de todas las personas, así que yo puedo creer en Dios lo que quiera, porque es a mi manera. ¿Ya? Eso dicen muchas personas, incluso que yo he conversado con ella, más que nada por internet, dicen eso, ¿ya? Pero claramente es un error, porque tú no puedes creer algo a tu manera y que tu manera sea la correcta. Y a tu manera, claro, tú puedes hacer las cosas a tu manera, creer a tu manera, pero eso no significa que tu manera sea la correcta, sino que es solamente a tu manera. Mira, por ejemplo, yo puedo decir que robar es bueno, como hoy mucha gente cree que robar es bueno, o que incendiar es bueno, hacer daño a los demás es bueno, no sé, porque alguien muera es bueno. Ya, como estaba pasando hoy, por ejemplo en Perú, porque cree que él tiene la razón y que porque tiene la razón, él puede decir que lo que hace es bueno. Por ejemplo, alguien podría decir, es bueno robar al rico para dárselo a los pobres. O es bueno matar a alguien porque esa persona era mala, así que merece morir. Entonces, esas son las cosas que obviamente son ilógicas, ¿cierto? Entonces nadie puede decir yo creo a Dios a mi manera, entonces, sí, la Biblia, claro, Jesús, sí, San Pedro, San Pablo, yo creo en Dios, pero creo a mi manera, no a la manera que diga Jesús, diga San Pablo, San Pedro, o yo creo en Dios, pero para mí la Biblia es un libro cualquiera. O sea, es una contradicción. Entonces, por eso que muchas personas prefieren no leer o estudiar la Biblia, ¿ya? Porque no quieren entender. O sea, no, porque si ellos entienden, sí, entiendo de que si no me arrepiento voy al infierno, entonces lo acepto. Una vez alguien me dijo eso. Yo le estaba explicando no me acuerdo si tenía que obedecer, arrepentirse, claro. Y estaba tratando de explicar y la persona me dijo, bueno, como diciendo, si yo quiero voy al infierno. O sea, déjame creer lo que yo quiera y si me voy al infierno, me voy nomás. Entonces yo ahí, nada más porque de que tú vas a convencer a una persona que dice eso. Bueno, pero después como ella tenía una amiga que era evangélica, ella ahora está yendo a esa iglesia de cristiana. Ya, pero de eso también vamos a ver acá. Entonces, bueno, voy a
voy a terminar esta primera parte porque me alargué un poco, yo soy así. Quiero masticar bien la palabra de Dios hasta donde yo pueda para digerir bien, ¿cierto? Entender bien y saber lo más posible lo que yo estoy comiendo, ¿cierto? Por ejemplo, alguien dice, hoy comí arroz, ya, pero el arroz que le echó, ¿qué ingredientes le puso? Zanahoria, ajo, papas. Entonces, mientras más sepamos lo que estamos escuchando y leyendo, más vamos a aprender de la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, como veo que ya hay un buen tiempo de grabación, lo voy a dejar hasta ahí y así voy a ir grabando, aunque sea por no muy pocos minutos, ¿cierto? Para que no sea tan largo y también para que no se me corte la grabación y quede ahí a medio decir lo que tenga que decir. Entonces, lo dejamos hasta ahí. Voy a hacer una oración, aprovechando que todavía tengo grabación, creo. Y para terminar este estudio. Padre Santo, te doy gracias por este estudio. Ayúdanos a masticar y a digerir bien tu palabra, porque tu palabra también dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, de la palabra que ya está escrita y salió de la boca de los apóstoles y profetas. Bendícenos, Señor, en este estudio. Espero que podamos entender más de tu palabra. Bendice a los hermanos en sus necesidades, si tienen necesidad de trabajo, de sanar de alguna enfermedad, ¿cierto? Incluso de dinero para sus necesidades, por ejemplo, medicamentos, una operación, terminar con una deuda, etcétera, etcétera. También si alguno tiene alguna necesidad familiar, algún problema familiar, ¿cierto? O otro miembro de su familia que está enfermo y necesita cuidados. Tú sabes mejor que nosotros lo que cada uno necesita. Te doy gracias, Señor, por este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta pronto.